Bienvenidos a esta sección de divulgación de nuestra página web y hoy vamos a hablar de una técnica quirúrgica compleja que ha aparecido en los medios y que puede ser algo difícil de entender, que es la estimulación cerebral profunda. ¿Qué significa? Tenemos que tener en cuenta que las neuronas son unas células muy especializadas y que su función es únicamente generar, por decirlo de una forma muy simple, generar corriente eléctrica, pues para comunicarse entre ellas, para enviar órdenes o para recibir información. Entonces, esto desde antiguo, de una forma sin conocer realmente la fisiopatología, pero como pasaba en muchas cosas de la medicina antigua, se utilizaban por casualidad o por conocimiento o por experiencia. Y curiosamente, por ejemplo, en la época de los años del 40, alrededor del 40 de Jesucristo, en la época romana, pues hubo escritores como se nombra Escribonio, era uno de ellos, que hablaban de la utilización de la descarga de los peces, como era el pez torpedo, pues para aliviar enfermedades como podía ser el dolor, ¿no? Es decir, utilizaban, sin saberlo, estimulación eléctrica pues para modificar la acción del sistema nervioso. Después de eso, hacia el siglo XVIII, XIX, empieza a generarse la posibilidad de, primero, el conocimiento de lo que es la energía eléctrica y la posibilidad de generar aparatos que pudieran producir descargas eléctricas o baterías, etcétera, y todo eso se fue aplicando en el mundo médico también pues, para diferentes enfermedades. Una de las cosas en ese desarrollo complejo, uno de los procedimientos es dentro de la electroterapia, pues es lo que es conocido vulgarmente por electroshock, que es la terapia electroconvulsiva que se utiliza en psiquiatría pues, para tratar determinadas enfermedades, determinados procesos patológicos. Bien. Eso es la utilización, digamos, global, no muy específica, de la estimulación eléctrica sobre el sistema nervioso. A finales del siglo XIX y principios del XX hay una corriente tremendamente poderosa y muy productiva de localización cerebral. Es decir, la neurología, basándose en experimentación animal y en la propia clínica humana, empieza a descubrir la función cerebral tanto a nivel de la corteza cerebral como a nivel de núcleos subcorticales, núcleos profundos. Y esto se debe fundamentalmente pues, a esa acción, primero de observar la clínica humana, pero también a tener la posibilidad de utilizar la corriente eléctrica, la estimulación eléctrica sobre determinadas zonas cerebrales e incluso subcorticales más profundas. Esto hizo generar una cantidad de conocimientos, realmente una explosión, ¿no? de conocimientos, de localización, y no nos vamos a meter nada más que en la parte que a nosotros nos interesa de estimulación cerebral profunda. En el sentido de que, digamos, hacia los años 60 del siglo pasado, empieza a haber la posibilidad de introducir, entre otras cosas, un electrodo que tiene, o sea, un electrodo que está cubierto menos la punta, que está sin descubrir y por consiguiente puede ahí pasar la corriente eléctrica. Si, como hemos hablado en otras veces, nosotros podemos llegar a centros o a núcleos cerebrales ya en la profundidad del cerebro, núcleos subcorticales, pues uno de los tratamientos que se hacía, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, con el enfermo que tenía temblor, era llevar un electrodo a un determinado núcleo y primero estimular para no hacer daño y estar seguros de que esa estimulación o de que se estaba en ese núcleo que uno quería. De manera que lo que se hacía era introducir una determinada actividad o amplitud de energía, etcétera, eléctrica en ese núcleo, y lo que hacía es que las neuronas, como trabajan con
Es un tipo de electricidad, es como si se les produjera una especie de interferencia, de manera que lo que pasaba es que ese núcleo que estaba anómalamente trabajando y produciendo ese temblor, si se le producía esa descarga eléctrica suave, el enfermo se detenía el temblor. De manera que se conocía entonces que se estaba en el sitio, en la diana donde uno quería, y a partir de eso, en ese mismo electrodo, cambiando los parámetros eléctricos, se podía ir subiendo la temperatura hasta producir una lesión neuronal que dejaba definitivamente al paciente sin el temblor. Bien. Este tipo de estimulación nos podemos imaginar en los quirófanos cómo empezaron a haber efectos de cómo la estimulación, por ejemplo, reducía el dolor, e incluso lo reducía y no solamente de forma instantánea, sino se mantenía esa reducción del dolor. Es decir, toda esa transformación empezó a observarse y a la vez desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de capacidad tecnológica, se empezaron a diseñar, porque estamos hablando de una estimulación recto y rígido, de un estimulador o de un sistema que era muy rígido y servía nada más que para ese momento de la intervención, pero empezaron a verse por el desarrollo tecnológico, a ver electrodos muy flexibles y sobre todo electrodos que se pudieran implantar definitivamente sin provocar ningún problema, que pueda el organismo aceptar ese instrumento, ¿no? Ese que se implanta, ese electrodo. Entonces, eso permitió que fundamentalmente la persona que destaca en este tipo de intervención fue Benavid hacia los años 80, un neurocirujano francés, y que aplicó o transmitió la posibilidad de que introducir ese tipo de electrodos flexibles, introducirlos en un núcleo específico subcortical, que era el núcleo subtalámico, y conectarlo por vía subcutánea con una batería que tenía una capacidad de poder estimular ese electrodo y que desde fuera se pudiera incluso cambiar los parámetros de estimulación. De manera que se llegó a ese concepto, que por eso se llama, una traducción del inglés, estimulación cerebral profunda. Es decir, es colocar en un núcleo subcortical, en las profundidades del cerebro, colocar un electrodo que está conectado a una batería que nosotros podemos después en esa misma batería desde fuera inducir mediante cambios en el software, inducir también diferentes parámetros de estimulación. Entonces, ¿eso qué conseguía? Porque realmente las neuronas de ese núcleo tienen como dos efectos, muchas veces todavía no se conoce exactamente, pero una es eso de que se consiga detener la función anómala cerebral o anómala neuronal de ese núcleo y por consiguiente, por ejemplo, en el Parkinson, en el temblor, etcétera, pues parar la estimulación, pero ya no solamente momentáneo, como se ocurrió en los años 60, sino definitivamente durante tiempo. Y tenía la enorme ventaja sobre la lesión que se hacía antes, en que si uno paraba la estimulación, curiosamente, esas neuronas no están muertas, sino que vuelven otra vez a tener una acción deleteria, pero una acción de temblor, y el paciente vuelve otra vez a temblar. Entonces, ese tipo de intervención en enfermedad de Parkinson, en otros trastornos de movimiento, pues también se trasladó para tratar otro tipo de problemas, como podía ser el dolor, la epilepsia o trastornos psiquiátricos. Y últimamente ha habido una evolución extraordinariamente importante en esta estimulación cerebral profunda en varios aspectos. Primero, está habiendo actualmente un desarrollo de esos mismos electrodos donde el campo de acción puede ser moldeable, ya no es una esfera, sino puede ser moldeable, con lo cual el neurólogo, el médico que después está modificando los parámetros de estimulación en la consulta con el enfermo, puede realmente adaptarse a la morfología de ese núcleo, es decir, y también en ese sentido mejorar, sin hacer ningún tipo de otro cambio, mejorar el resultado de esa estimulación cerebral profunda. Pero después de eso también hoy día la neuroimagen se ha desarrollado de forma extraordinariamente acusada, de manera
que el neurocirujano en el quirófano ya tiene casi una visión real de dónde está ese núcleo. Por consiguiente, tenemos muchísima más precisión para alcanzar esa diana, que algunas veces estamos hablando de menos de medio centímetro de diámetro, donde tenemos que colocar ese electrodo. Y después también en el propio acto quirúrgico existe el desarrollo tecnológico, también es extraordinariamente grande y, por ejemplo, antes de colocar los electrodos definitivos, pues podemos explorar esos núcleos con microelectrodos que permiten, por ejemplo, el recoger y ver la actividad de una neurona y eso amplificarlo y verlo, de manera que podemos ver que estamos en el sitio adecuado. Entonces, el resultado después, en plan crónico, de esa estimulación cerebral profunda es que el electrodo está colocado dentro del cerebro por vía subcutánea. Hay un cable que lo conecta a un estimulador, a una batería y un estimulador, y ese estimulador desde fuera se puede modificar los parámetros de estimulación. Incluso hoy día las baterías que antes no son eternas y había que cambiarlas por cada 3-4 años, solo cambiando todo el sistema. Hoy día incluso se puede mantener la batería y volverla otra vez a recargar desde fuera. Es decir, tecnológicamente es un sistema muy sofisticado, muy complejo y por otro lado pues muy eficaz. De manera que fundamentalmente se están tratando con este tratamiento quirúrgico a los trastornos de movimiento como el Parkinson o el temblor intencional, el dolor, la epilepsia o la psicocirugía, trastornos psicóticos. Pero la medicina avanza y curiosamente hoy día ha aparecido de forma muy reciente pues la posibilidad de que dentro de una resonancia se pueden concentrar ultrasonidos en un punto, de manera que a través de la resonancia es un sistema extraordinariamente sofisticado donde se puede hacer una lesión, porque esos ultrasonidos concentrados aumentan la temperatura en un punto y podemos volver a lo antiguo, solo que sin, entre comillas, hacer un trépano o tener que invadir desde el punto de vista físico, ¿no? Para poner un electrodo o como se hacía antes, pues para hacer una lesión. Entonces, eso está de nuevo moviendo mucho qué es lo mejor, si la estimulación cerebral profunda, que teóricamente es reversible, aunque requiere una operación, requiere una cierta agresividad, aunque los problemas son mínimos, o ir hacia ese IFU, hacia ese tratamiento con ultrasonidos de alta intensidad dirigidos, donde no hay que hacer ningún tipo de agresión, excepto cortar el pelo, pero realmente no hacer ningún trépano. Está ahí la medicina, pero siempre en la parte extraordinariamente positiva de la medicina, es decir, hay cada vez más avances, hay controversia y ya eso pues se queda, digamos, dentro del campo de los que se dedican al tratamiento de este tipo de enfermedades. Si quieren cualquier información más exhaustiva, pues pueden visitar nuestra página web y arriba a la derecha pueden poner en la zona de consulta, pueden poner estimulación cerebral profunda y podrán obtener mucha más información. Muchas gracias.